El valle sonó como un hueso al romperse. Un alcornoque cayó con un chasquido seco y cruel. El polvo subió y raspó la garganta. Lucía sintió el barro frío bajo la palma. No es madera, es memoria, murmuró. El sol de tarde partió el humo en cuchillos de luz. Don Íñigo observó desde el coche, pulcro y lejano. Su ventana negra reflejó excavadoras que avanzaban. El río dejó un sabor metálico en la boca. Alba acercó la botella y la apartó en silencio. Mateo miró al suelo, como si buscara permiso. La vibración del motor venció al canto de los mirlos. El sello rojo ardía en el portón como una herida. Lucía pensó en su madre y en la huerta pequeña. Quiso gritar, pero apretó los dientes. Dio un paso hacia la alambrada. Oyó un roce. Algo se movió detrás del tejido gris. El eco del árbol siguió pegado al aire. Lucía cruzó la huerta y el barro cedió bajo las botas. El olor a cobre le secó la boca. Recordó a su madre regando al alba. El río marcaba antes el pulso del día. Ahora sonaba como una sierra lenta. No me iré, dijo con voz baja. Vio raíces abiertas como venas. El sello rojo latió en su memoria. Don Íñigo no ensució su zapato, solo midió el mapa. Mateo tragó polvo y miró a otro lado. El zumbido de máquinas fue un enjambre. Alba sostuvo una botella vacía y no la llenó. La sombra de la pala pasó como un eclipse. El miedo trepó por la espalda de Lucía. La rabia le dio calor y la sostuvo. El viento cambió y trajo un olor extraño. El monte respiró con un chasquido seco. ¿Qué ardía más arriba, fuera de su alcance? Las sirenas quebraron el rumor del cauce. Luces azules pintaron las hojas. Lucía pensó en la escritura vieja y en la deuda oculta. Si hieren el río, nos hieren por dentro, dijo. El humo bajó hacia el pueblo como una manta. Dos ingenieros midieron sin mirar la tierra. Don Íñigo habló por teléfono y sonrió sin alma. Mateo sostuvo la cerca con los nudillos blancos. Alba contó los segundos entre sirena y eco. El suelo vibró como un pecho con fiebre. Las semillas temblaron en la mano de Lucía. Quiso correr, pero eligió contenerse. Necesitaba plan, testigo y tiempo. El sello rojo brilló como amenaza. La tarde se hizo densa sin color. Una chispa saltó de acero a hierba seca. El silencio fue un latido enorme. Luego crujió el borde del prado. ¿Hasta dónde se abriría el fuego? El fuego eligió camino y corrió sin dudas. La hierba seca se volvió mecha viva. Lucía buscó cubos, pero el pozo olía a moneda vieja. No lo bebas, dijo Alba, casi sin voz. Mateo dudó con la mirada en el coche oscuro. Don Íñigo ordenó con la mano limpia. El humo tapó al sol y el valle cambió de tono. El calor mordió la piel y la hizo arder. Los pájaros saltaron en bandada desordenada. El río sonó fino, como cristal triste. La tierra, húmeda ayer, ahora crujía. Lucía llamó al pueblo con un grito áspero. Las máquinas zumbaban como un rezo de hierro. El cielo hizo rumor de puerta pesada. La sombra de las llamas se alargó sobre la huerta. La promesa de quedarse dolió y sostuvo. ¿Quién traería agua cuando el agua dolía? La campana del pueblo sonó 3 veces, seca. Lucía sintió el golpe en el pecho. Corrió al río con cubos y una cuerda áspera. El agua olió a metal y a sombra vieja. Aguanta, dijo al árbol como si respondiera. Alba tropezó y se levantó sin llanto. Mateo llegó con una manguera sin fuerza. Don Íñigo marcó la valla en su carpeta limpia. El humo raspó gargantas y nubló la vista. El cielo pareció bajar y pesó sobre todos. Lucía recordó su juramento junto a la tumba. El valle no era negocio.
Era memoria viva. El viento giró y empujó la llama al portón. El sello rojo brilló como herida abierta. Hojas de alcornoque cayeron como nieve sucia. Lucía apretó la cuerda hasta doler. Dio un paso más hacia la cerca. ¿Quién cruzó la alambrada en la penumbra? La alarma llegó con un rugido de motores. El humo bajó por la ladera como un animal. La luz roja de las sirenas cortó el polvo. Lucía corrió hacia el portón y sintió el suelo vibrar. El sello brilló como una advertencia viva. «No toquéis el río», dijo Lucía, y la voz le tembló. Don Íñigo sonrió sin enseñar los dientes. Don Íñigo dijo: «Aparta o llamaré refuerzos». El viento trajo chispas que arañaron la piel. El colectivo llegó en grupo, pero dudó. Un guardia bajó la mano a la porra. Mateo bajó la mirada y escondió papeles. Lucía olió metal en el aire y miedo en la lengua. Alba apretó una botella vacía. «No confíes en él», dijo Alba, mirando a Mateo. Los operarios abrieron una zanja rumbo al cauce. Lucía sintió el golpe del tiempo correr. La pala tocó raíces antiguas y crujió. «¡Basta!», gritó Lucía, y su eco rebotó en el valle. Un mapa cayó al barro. Una flecha azul señalaba el río. La ladera dio un respiro corto. El humo se abrió y dejó un claro triste. El río sonó cansado como una voz gastada. Lucía se lavó la cara con agua turbia y ardió. «¡Esto nos enferma!», dijo Alba con hilo de voz. Lucía sostuvo la botella y dudó. Mateo llegó sin hacer ruido. Mateo dijo: «Solo quiero ayudar». Lucía miró sus manos manchadas de tinta. El silencio pesó como piedra húmeda. «¿De quién son esos planos?», preguntó Lucía. Mateo tragó aire y no respondió. El colectivo formó un círculo pequeño. Una mujer dejó pan y toallas en el suelo. La tarde bajó a gris y todo se encogió. Lucía sintió cansancio en los huesos, pero también una chispa tosuda. Donde el barro se agrietó, apareció una marca azul. Era la misma flecha que vio caer del mapa. Señalaba a una tubería vieja que guiaba al río. ¿Por qué ocultar una tubería si no lleva veneno? La calma se quebró con un altavoz. Una voz clara dictó órdenes como si la tierra obedeciera. Don Íñigo apareció en la valla con traje sin polvo. Don Íñigo dijo: «Desde hoy, zona restringida». La cinta amarilla serpenteó como una cadena nueva. 2 camiones bloquearon el camino del río. Los ingenieros vinieron sin mirar las raíces. El sol se escondió detrás de humo azul. Lucía sintió la garganta arder y no cedió. «No pasarán por encima de nuestros muertos», dijo un vecino. Don Íñigo mostró un papel con sellos brillantes. La firma parecía un golpe. «Cumplan o pagarían caro», añadió. El valle se encogió bajo ese tono de dueño. Lucía vio la tubería azul perderse en maleza. Si la seguía, quizá hallaría el origen del veneno. El poder del hombre se alzó como muro. El poder del agua pidió voz. ¿Quién manda cuando el río decide cambiar de curso? Un anciano salió del cañaveral con paso lento. Traía un cubo y una linterna vieja. El haz tembló sobre la tubería azul. El anciano dijo: «Esto ya se quiso abrir hace años». Su voz era piedra y agua. Lucía lo siguió entre sombras verdes. El mundo olía a lodo frío y a memoria. Alba caminó cerca. «Tu madre lo sabía», dijo el anciano, mirando el cauce. Alguien tapó la boca de desagüe. Las hojas susurraron como consejo. Lucía notó la verdad acercarse despacio. Mateo quedó atrás, hundido en dudas. «No todo es culpa de hoy», dijo el anciano, «pero hoy pueden rematarlo».
La linterna reveló un hierro soldado sobre una compuerta. El metal estaba fresco. Lucía tocó y se manchó. La noche hizo eco en el agua. «Elige bien», dijo el anciano. «Abrir salva o abre la herida. ¿Se salva el río si sangra el pueblo?» El frío del metal subió por el brazo de Lucía. El río esperaba, tenso. El anciano guardó silencio y dejó la linterna a un lado. Alba miró la compuerta y apretó los labios. «Si lo abres, habrá ruido», dijo Alba. Mateo llegó jadeando. Mateo dijo: «No puedes hacerlo sola». Lucía quiso creer y no pudo. «Dime la verdad», exigió. Mateo dudó y bajó la cabeza. «Firmé para adelantos», dijo. Y la frase cayó pesada. El valle pareció apartarse un paso. La rabia empujó a Lucía hacia la palanca. El agua golpeó desde dentro como un corazón. El anciano no tocó nada, pero asintió despacio. «Si no actúas hoy, mañana no hay río», dijo. La decisión dolió y dio fuerza. Lucía respiró hondo y eligió camino. Buscó herramientas, gritó al colectivo y señaló la ruta. «Vamos al origen», dijo. La noche se cerró detrás. El cauce marcó el paso hacia el acto siguiente. El amanecer pareció amable y mintió. El valle olía a humedad limpia después del humo. Lucía siguió la tubería azul con paso cauteloso. Un técnico nuevo apareció con casco blanco y sonrisa ligera. Dijo llamarse Sergio y ofreció ayuda. «Puedo abrir un bypass», dijo con voz suave. El testigo anciano frunció el ceño sin hablar. Alba recogió una piedra plana y la guardó. Mateo se acercó tarde y evitó la mirada de Lucía. Sergio explicó planos con gestos tranquilos. Las cifras no encajaban del todo. Don Íñigo no estaba, pero su coche vigilaba desde la sombra. «Solo quiero que el agua corra limpia», dijo Sergio. Lucía sintió alivio breve y lo odió. El viento movió cañas y dejó un silbido frío. Mateo carraspeó y guardó el móvil. El anciano dijo: «Los atajos salen caros». Sergio sonrió de nuevo. «Demasiado largo». Una alarma muda vibró en la piel de Lucía. Algo en esa calma no estaba bien. El sol salió tímido y calentó la hierba mojada. Sergio trazó una solución con cinta y tiza. «Podemos desviar por aquí», dijo, y miró a Lucía con respeto. Ella quiso creer y le pesó. Mateo dio un paso. Buscó lugar en el grupo. «Yo sostengo la manguera», dijo con voz baja. Alba ofreció su cuerda como si fuera oro. El testigo anciano respiró hondo y asintió a medias. El cauce murmuró como un animal herido. Sergio evitó responder sobre permisos. Dijo: «Primero salvamos el agua». Lucía sintió un nudo dulce y peligroso. Recordó la huerta de su madre y su canción breve. Tocó el metal frío y se calmó un poco. Mateo dudó antes de pasarle una llave. La duda duró un segundo más de lo normal. «Gracias», dijo Lucía, y el gesto fue sincero. Sergio sonrió y prometió volver con piezas. La promesa quedó flotando como humo fino. La sonrisa dejó un borde duro al desvanecerse. En el claro, Lucía halló a don Íñigo esperando. No llevaba polvo en los zapatos. «Te admiro», dijo, y la frase sonó como trampa. Lucía mantuvo la mirada y el pulso corto. «No hay trato», dijo. «El río no se vende». Don Íñigo mostró fotos de sequías y camiones cisterna. «Orden produce vida», dijo con voz pulida. «Caos mata cosechas». Lucía sintió rabia y ordenó sus razones. «El agua no es tu llave», dijo con calma tensa. Don Íñigo habló de empleo, de carreteras limpias. Ella habló de memoria, de raíces y nombres. «El valle no te debe nada», dijo. Él sonrió, paciente,
como si ya hubiera ganado. La cinta amarilla vibró con el viento. Al final controlaré el cauce, dijo don Íñigo. Lucía imaginó abrir la compuerta sellada. Vio el pueblo resistiendo con los pies en el barro. La voz de él acarició la amenaza como seda. ¿Y si el control ya estaba dentro de su casa? La tarde cayó como una puerta. Sergio regresó con piezas y con 2 guardias. Dijo que era por seguridad. El testigo anciano apretó la linterna y no habló. Lucía inclinó la cabeza intentando entender. Mateo dio un paso al frente con la llave grande. Lucía sonrió por reflejo y recibió un golpe leve. La llave cayó en manos del guardia. «Lo siento», dijo Mateo, y la frase fue cuchillo. Alba gritó y se pegó a la pierna de Lucía. Don Íñigo apareció detrás de la valla con calma fría. «¿Firmaste, Mateo?», dijo mostrando el papel. El aire se partió en 2. Lucía buscó respiración y no la halló. «Traicionaste el agua», dijo sin gritar. Sergio ordenó cerrar el perímetro. Los guardias la tomaron del brazo con gesto seco. El metal de la compuerta brilló como diente. La fe se quebró con ruido de vidrio. El valle guardó silencio. La captura fue breve y total. La noche cayó como un vendaje mal puesto. Lucía quedó suelta, pero sin fuerza. Los guardias se alejaron con pasos seguros. El hierro de la compuerta siguió sellado. Alba tembló y guardó silencio cerca del agua. El testigo anciano puso su mano en el hombro de Lucía. «No miraste dentro de casa», dijo, sin juicio. Lucía vio el contrato y leyó el apellido. Entendió la deuda vieja, la urgencia de Mateo. El dolor se abrió como grieta clara. «No me rendiré», dijo, y la voz volvió a su sitio. El río golpeó bajo tierra, pidiendo salida. Don Íñigo tenía la llave legal y la moral torcida, pero el cauce aún conocía caminos. Lucía secó sus manos y miró el Monte Negro. «Mañana seguimos la tubería hasta el origen», dijo. El anciano asintió, cansado y firme. Alba sostuvo la linterna con cuidado nuevo. La traición no cortó la raíz, solo cambió la ruta. La mañana llegó sin promesas, solo el sol sobre la tierra quemada. Lucía caminó hacia la orilla del río. El agua ahora parecía más densa, más oscura. El golpe de la traición aún palpitaba en su pecho, pero el aire estaba limpio. Un silencio pesado cubría el valle, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Lucía observó las marcas en el barro, las huellas frescas, las pruebas de la mentira. Mateo había jurado estar con ella, pero ahora sentía su ausencia más que nunca. La llave ya no estaba en su mano. El testigo anciano la miró desde la sombra de los árboles, pero no dijo nada. Todo parecía en su lugar, pero algo no encajaba. El viento susurró entre las ramas, como si le estuviera contando un secreto. Lucía dejó caer una piedra en el agua. El sonido retumbó como una advertencia. Algo estaba mal. Algo en sus entrañas le decía que no todo lo que había vivido hasta ahora era real. La verdad se escondía en las raíces, en los recuerdos rotos. El día estaba por romperse. Lucía cerró los ojos y un recuerdo antiguo la envolvió. El sonido del río, su madre cantando al amanecer, todo parecía lejano y cercano a la vez. La misma promesa hecha hacía años, en las mismas aguas que ahora estaban corrompidas. Esto no es solo por el valle, pensó Lucía. El anciano le había dicho alguna vez que los problemas del mundo eran más antiguos de lo que parecía, que todo estaba interconectado. Y ahora, con cada paso, veía cómo los hilos de la traición y la mentira se tejían en su propia historia. Los papeles firmados por Mateo, la sonrisa de Sergio, el contrato oculto. Todo tenía un propósito oscuro, uno que ni ella ni el pueblo habían visto.
El sabor a metal en el aire volvió. El ruido de los pasos de Mateo cruzando el agua la hizo temblar. ¿Por qué?, susurró como si esperara una respuesta. No hubo sonido, solo la corriente que arrastraba su duda. Los recuerdos de su madre, de su hogar, comenzaron a disolverse. La verdad estaba ante ella, pero el precio era demasiado alto. Lucía se volvió lentamente y vio a Mateo acercarse, sus pasos firmes, pero sus ojos evitaban los suyos. «Lo sabía», dijo Lucía con voz rota. «¿Sabías que esto iba a suceder? ¿Sabías que me ibas a dejar sola?» Mateo no respondió de inmediato. Su respiración era rápida, entrecortada. «Lo hice porque creí que era lo correcto», dijo finalmente, pero su voz no sonaba segura. «¿Lo correcto? ¿Traicionar todo por dinero? ¿Por poder?» El viento se levantó y sopló con fuerza, llevando consigo las palabras no dichas. Lucía no podía entenderlo. Mateo había sido su compañero, su hermano de lucha. ¿Cómo podía ser capaz de traicionar todo por un futuro lleno de mentiras? «Lo que hiciste no tiene justificación», dijo Lucía, con la mirada fija, herida, rota. Mateo bajó la cabeza, incapaz de mirarla. La verdad estaba frente a él, pero se negaba a reconocerla. El silencio se volvió insoportable. Lucía se dio cuenta de que el peor enemigo no era don Íñigo. El peor enemigo era la confianza rota, el desmoronamiento interno de todo lo que había creído. El viento helado cortaba las palabras. Don Íñigo apareció desde la sombra, con una calma inquietante. «Lo que está hecho, dijo con una sonrisa fría. Lucía miró a Mateo. Ahora comprendía la verdad. «Todo fue planeado desde el principio, ¿no es así?» El hombre frente a ella asintió lentamente. «Así es. La tierra no es solo tierra. Es control, poder, dinero», dijo don Íñigo. «¿Y tú, Mateo, de verdad creíste que podías salvar el valle? Todo lo que hicimos era necesario para sobrevivir». Lucía miró el rostro de Mateo, su traición ahora tan clara como el agua turbia que corría junto a ella. Don Íñigo continuó, su voz tan suave como la seda. «Este valle no es solo tuyo, Lucía. Nunca lo fue. Y si crees que puedes salvarlo, estás muy equivocada». Lucía se quedó quieta, el peso de sus palabras cayendo sobre ella. El enemigo no estaba en un solo lugar, no estaba limitado. El verdadero enemigo estaba dentro de ella, en sus propias decisiones, en su confianza perdida. ¿Hasta qué punto su lucha había sido real? Lucía se quedó allí, mirando el río, que ya no era el mismo. El agua arrastraba más que ramas. Arrastraba sueños, esperanzas, promesas. «Entonces, ¿todo fue una mentira?», susurró, las palabras pesadas en su lengua. «No una mentira», dijo don Íñigo, «una necesidad». «El río nunca fue tuyo, Lucía. El mundo nunca fue tuyo. Solo fuiste un obstáculo». Lucía cerró los ojos. El sonido del agua y el viento se unieron en su cabeza, recordándole que el futuro nunca fue algo fijo. La lucha por el valle no había sido suya, nunca lo fue. Ella solo estaba siguiendo un camino marcado, una trampa disfrazada de esperanza. En su pecho, el vacío empezó a llenarse con una nueva determinación. «Si esto es lo que el mundo es, entonces lo cambiaré», dijo, su voz firme, pese al dolor. El pasado estaba sellado, pero el futuro era suyo para tomarlo. Lucía levantó la mirada, su corazón aún roto, pero ahora, con la verdad como su guía, el camino hacia la confrontación había comenzado. El aire estaba cargado, el viento helado que cortaba la piel. El sol se escondió detrás de nubes oscuras, anunciando la tormenta.
El sonido de los pasos resonaba en la tierra, cada uno más cerca, más pesado. Lucía miró a don Íñigo, quien avanzaba sin prisa, como si todo estuviera bajo su control. Es ahora o nunca, pensó Lucía, y su respiración se hizo más profunda, más tensa. El viento levantó el polvo, rodeándolos, creando una cortina que solo dejaba ver sombras. Los ojos de Lucía brillaban con una determinación feroz, aunque su cuerpo temblaba. La tierra es mía. Lucía, te guste o no, dijo don Íñigo con voz baja, pero con el poder de siempre. La multitud observaba en silencio, pero la tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Lucía apretó los puños, su cuerpo encajado entre la ira y el miedo. En ese instante, todo pareció detenerse. La confrontación era inminente, y el aire estaba lleno de una electricidad cruda. La pregunta era, ¿quién caería primero? La primera palabra cortó el silencio. Basta. La ira de Lucía estalló como un volcán, pero la respuesta de don Íñigo fue aún más fría. No entiendes nada, Lucía. Todo esto es necesario para el progreso. Sus palabras flotaron en el aire, vacías, sin empatía. Lucía se acercó, su respiración pesada, el corazón latiendo a la par de la furia. ¿Progreso? ¿A costa de vidas? Las palabras salieron como un grito ahogado. Lo que tú ves como progreso es destrucción, dijo Lucía con voz firme. Don Íñigo frunció el ceño y levantó la mano, como si intentara calmarla, pero su arrogancia era palpable. El progreso siempre tiene un precio, querida. Lo sabes bien. La batalla verbal se intensificó, cada palabra lanzada como un golpe. Lucía no podía retroceder. No podía dejar que las palabras de don Íñigo se hicieran realidad. Su pecho latía más rápido, y la tensión era insoportable. El choque de ideologías era inevitable, y solo uno de ellos podía ganar. De repente, el sonido de un disparo cortó el aire. Lucía se giró, y vio a Mateo caído, una herida en su costado. El mundo se detuvo por un instante. No. No puede ser, susurró Lucía, corriendo hacia él. Mateo, despierta. Pero sus ojos no respondieron, su cuerpo pesado y frío sobre el suelo. Don Íñigo observó la escena, su expresión inmutable. El precio de la lealtad es alto, dijo con una calma aterradora. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición, el sacrificio de Mateo, el dolor que no esperaba, todo la inundó. Todo la inundó. Su cuerpo temblaba, pero la rabia la mantuvo de pie. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué? Las lágrimas caían, pero su furia era más fuerte. El sacrificio era real, y Lucía entendió al fin el costo de lo que había perdido. Esto no quedará así, dijo entre dientes levantándose, mientras la sangre de Mateo se extendía como una sombra sobre el suelo. Lucía se levantó, el viento feroz contra su rostro, y encaró a don Íñigo, quien observaba la escena sin una pizca de remordimiento. Esto termina ahora, dijo Lucía con voz grave, los ojos brillando con una fuerza renovada. Don Íñigo levantó una ceja. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Yo soy el progreso, Lucía. No puedes cambiar el destino del mundo. Lucía no respondió, solo dio un paso adelante. El choque final era inevitable. Con cada palabra, con cada movimiento, el odio se transformaba en acción. Lucía corrió hacia él, la adrenalina surcando su cuerpo. El enfrentamiento no sería solo físico, sino una guerra de voluntades. La lluvia comenzó a caer, convirtiendo la tierra en barro, pero Lucía no se detuvo. La luz se desvaneció por un instante,
y todo lo que quedó fue el sonido de sus pasos, el latido de su corazón. En ese momento, Lucía sabía que todo lo que había sido cierto ya no lo era. El futuro no estaba definido, pero ella estaba lista para tomarlo. La lluvia no cesaba, pero la batalla había terminado. Lucía se quedó allí, de pie, entre el barro y las ruinas de lo que había sido. Las cicatrices de la confrontación no solo eran físicas, sino internas. Lo he hecho, pensó Lucía, con el cuerpo agotado pero la mente clara. Miró el campo, el río que aún fluía, el valle que seguía respirando a pesar de todo, el sacrificio de Mateo, la traición, todo lo que había perdido, se unió en un solo momento de dolor. Pero, en medio de la tormenta, la certeza nació. Nada volvería a ser igual, y lo que quedaba de ella misma también había cambiado. El futuro era incierto, pero Lucía lo aceptaba. Ahora es mi turno, murmuró, mientras la luz del amanecer comenzaba a romper las nubes como un símbolo de renovación. El viaje no había terminado, solo comenzaba de nuevo. El amanecer ya no era tan prometedor. La lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado con la quietud que solo deja la destrucción. Lucía caminó por el campo, cada paso pesado, como si llevara el peso de todo lo perdido. El valle ya no sonaba como antes, y el río, aunque seguía fluyendo, parecía más distante. El sol se levantaba despacio, bañando todo con una luz suave, casi desconcertante. La gente comenzó a salir de sus casas, con miradas vacías y gestos cautelosos. Don Íñigo ya no estaba, pero el eco de sus palabras seguía retumbando en la mente de Lucía. ¿Y ahora qué?, se preguntó. La batalla había terminado, pero la guerra interna continuaba. Miró las ruinas del lugar que una vez había sido su hogar, y por un momento pensó que ya no quedaba nada, salvo la sensación de haber perdido algo más profundo que la tierra, algo más allá de las raíces y los árboles, algo dentro de ella. Lo perdido no era solo la lucha, era la inocencia. La pregunta ahora era, ¿qué quedaba después de todo? Lucía se detuvo junto al río. El agua corría tranquila, pero ahora parecía vacía, como si ya no tuviera la misma fuerza. Cerró los ojos y recordó la primera vez que vio este lugar, lleno de vida y promesas. Todo lo que había creído en su corazón, todo lo que había luchado por proteger, parecía desvanecerse en la corriente. El eco de las voces, de las decisiones, se desvaneció también. ¿Fue todo en vano?, pensó. Un suspiro escapó de sus labios. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron salida. Pero no era llanto por la pérdida, sino por la aceptación. La verdad había roto la niebla de su mente. Ahora entendía. El mundo, el valle, las personas, todo había cambiado, pero el río seguiría fluyendo. No por ella, ni por su lucha, sino por lo que siempre ha sido. La vida sigue, diferente, pero sigue, se dijo a sí misma, mirando cómo la corriente llevaba las hojas caídas, recordándole que nada es eterno. Y en ese flujo se encontró a sí misma, diferente, pero viva. Un sonido suave interrumpió el silencio. Lucía levantó la cabeza y vio a Mateo aparecer por entre los árboles, cubierto de barro, pero de pie. «Te lo debo todo», dijo, con la voz baja pero llena de arrepentimiento. Lucía no respondió de inmediato. El tiempo parecía haberse detenido entre ellos. «Te fallé, lo sé», dijo Mateo, mirando al suelo. Lucía lo observó, los recuerdos de su sacrificio llenando la escena. «No sé si pueda perdonarte», dijo finalmente, su voz quebrada. El peso de las palabras no fue inmediato, pero cuando lo fue,
parecía una carga demasiado grande. Mateo dio un paso hacia ella, su rostro reflejando la misma pena. No esperaba tu perdón. Solo quería verte de nuevo, susurró. El viento se calmó por un momento, y Lucía sintió que el tiempo se extendía. En sus ojos se reflejaba la lucha interna entre el perdón y el dolor. Finalmente, ella dio un paso hacia él, y aunque sus corazones seguían heridos, hubo un pequeño resquicio de paz. Quizá algún día, dijo Lucía, mientras sus miradas se encontraban. El testigo anciano apareció en el horizonte, su caminar lento pero firme. Lucía lo observó, reconociendo en su figura la sabiduría que tanto había necesitado. La lucha no termina con la última batalla, dijo el anciano. Su voz grave y resonante, Lucía asintió lentamente, sintiendo cómo esas palabras calaban hondo en su alma. La paz llega cuando aceptamos el sacrificio, añadió el anciano, y las palabras de él parecieron llenar el espacio de una verdad universal. Lucía pensó en lo perdido, en lo que había dejado atrás, pero en sus ojos brillaba algo más, algo que no existía antes de la tormenta. ¿Es esto todo lo que hay?, preguntó, con voz baja, buscando una respuesta que solo el anciano podía darle. Él sonrió suavemente, como si hubiera conocido la pregunta mucho antes. Todo lo que queda es aprender a vivir con lo que no se puede cambiar, dijo. Y con esas palabras, Lucía entendió que la lección del anciano no era solo sobre la lucha externa, sino sobre la interna. Con un pequeño gesto, Lucía cerró los ojos y dejó que la brisa se llevara sus dudas. La calma reinó en el valle. Lucía se quedó mirando el horizonte, el sol ya casi completo, iluminando todo con su luz dorada. Había aprendido a aceptar lo que había perdido y lo que quedaba. La lucha no termina, pensó, pero todo se transforma. La brisa fresca le acarició la piel, como una señal de renovación. El río seguía fluyendo, su agua clara y limpia, como la vida que seguía adelante. Lucía cerró los ojos, sintiendo la paz que solo el paso del tiempo podía traer. Hoy todo ha cambiado, pensó. Pero también comprendió que, a pesar de todo, la vida continuaba. Sus pasos la llevaron de regreso al pueblo, hacia su gente, hacia lo que quedaba de ella. El futuro ya no tiene miedo, dijo en voz baja. Y con esa última palabra, una nueva etapa comenzó. El viaje no había terminado, pero ahora estaba lista para lo que venía. El aire estaba quieto, casi mortalmente tranquilo. El sol, ya alto en el cielo, bañaba la tierra con su luz dorada, pero no traía la calidez que solía. Lucía caminó despacio hacia el campo vacío, donde antes estaba la lucha. Ahora solo quedaban sombras y ecos. El ruido de la batalla ya se había disipado, y en su lugar solo quedaba la sensación de lo irremediable. Las huellas en el barro se habían borrado con el paso del viento, pero el peso de los recuerdos seguía en el aire. ¿Valió la pena?, se preguntó en silencio. Miró hacia el río, ahora tranquilo, pero con una profundidad que no había antes. La paz que llegó no era la que esperaba. La guerra había dejado marcas invisibles. Todo había cambiado, pero la vida seguía adelante. Lo perdido no volvería, pero el futuro, aunque incierto, estaba ahí. Solo quedaba la pregunta sin respuesta. ¿Había valido la pena? Lucía comenzó a caminar por el sendero que llevaba al pueblo. Cada paso era una despedida, no solo del lugar, sino de la persona que había sido antes. Mientras avanzaba, las casas del pueblo comenzaban a aparecer ante ella, pero todo se veía diferente. Los rostros de las personas, los colores, las voces, ya no eran los mismos. El tiempo había dejado su huella en todos, y ella también.
El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el murmullo del viento. La vida no se detiene, pensó. No sabía si estaba lista para enfrentarse a lo que quedaba, pero el camino seguía. En su corazón había algo nuevo, algo que la empujaba a continuar. El pasado estaba atrás, pero ella no podía ser la misma. La transformación había comenzado y no había vuelta atrás. La marcha continuó, sin detenerse. Un sonido lejano interrumpió su caminar. Lucía se detuvo y giró lentamente, conociendo la figura del anciano que la observaba desde el borde del pueblo. «El camino no ha terminado», dijo el testigo anciano, su voz suave pero llena de sabiduría. Lucía lo miró fijamente, sin palabras al principio. «He visto tu lucha», continuó el anciano, «pero el verdadero cambio no se da en una batalla. Se da en el alma». Las palabras del anciano resonaron en su pecho. Era cierto. La lucha había sido externa, pero el mayor desafío era lo que había dentro de ella. El tiempo no devolvía lo perdido, pero permitía sanar lo que no se veía. Lucía comprendió entonces que el precio de la paz era la aceptación. Sonrió, aunque sus ojos seguían cargados de tristeza. Pero ahora había algo más en ellos. Algo que, aunque frágil, era firme. El testigo anciano asintió, entendiendo sin más palabras. Había un ciclo que se cerraba y uno que comenzaba. El pueblo comenzaba a moverse con una nueva energía, aunque tímida. Las personas salían lentamente de sus casas, intercambiando miradas cargadas de significado. Lucía observaba desde la distancia, su alma aún cargada con la sombra de lo perdido, pero también iluminada por lo que se había logrado. El futuro era incierto, pero había algo en el aire que hablaba de un nuevo comienzo. Una joven se acercó a ella, ofreciendo una flor del campo, un pequeño gesto de gratitud. «Por todo lo que has hecho», dijo en voz baja. Lucía tomó la flor, su rostro suavizándose por primera vez en mucho tiempo. No era mucho, pero era suficiente. El ciclo había cerrado, pero otro estaba por comenzar. En los ojos de todos había algo nuevo, un susurro de esperanza. El cambio había llegado, aunque en silencio, y se asentaba sobre el pueblo como la primera luz de la mañana. Lucía se detuvo frente al río, mirando la corriente que seguía su curso, inmutable, mientras el mundo cambiaba a su alrededor. «Nunca se trata de lo que hemos perdido», pensó, «sino de lo que podemos encontrar al final». El sol brillaba ahora con fuerza, iluminando todo a su paso. El agua del río seguía su camino, llevándose las huellas de lo vivido, pero también limpiando lo que quedaba. En sus ojos brillaba una nueva determinación, una nueva comprensión de sí misma. El ciclo había terminado, pero la vida continuaba. Lucía respiró profundamente, sintiendo el aire fresco. «Esto es lo que soy ahora», pensó, «y esto es suficiente». La lucha ya no era un peso, era una parte de ella, pero no la definía. Con una última mirada al río, Lucía dio un paso hacia adelante. La historia no se había terminado, pero ahora estaba lista para vivirla, para abrazarla,